La anunciada dolarización de la economía cubana es resultado del fracaso del llamado ordenamiento, y lejos de corregir distorsiones las está amplificando, advirtió el economista cubano Pedro Monreal. Según la opinión expresada en su cuenta de X, las medidas adoptadas en la isla impiden que el peso cubano cumpla las funciones básicas de una moneda nacional. Más que hablar del dólar deberían explicar lo que hacen para fortalecer el peso, dijo. Para el especialista, los funcionarios intentan ocultar, con juego de palabras, una crisis estructural y una retahíla de medidas deficientemente conectadas. En la mesa redonda de este miércoles 29 de enero, varios funcionarios del Ministerio de Economía y Planificación, el Banco Central de Cuba y las cadenas de tiendas nacionales respondieron interrogantes ante el proceso de dolarización parcial que atraviesa el país. Al respecto, la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildred Granadillo de la Torre, explicó que el proceso de dolarización parcial busca avanzar en la estabilización macroeconómica del país y superar una de las principales restricciones que enfrenta la economía cubana, la falta de divisas. Monreal opinó que lo importante no es captar divisas, sino generarlas, y que dolarizar para captar remesas no resuelve la crisis estructural. En su opinión, la dolarización responde a incertidumbres económicas y políticas, y lo que hacen las divisas extranjeras es reemplazar las funciones básicas del dinero que el peso cubano no cumple adecuadamente. Igualmente llamó la atención sobre la existencia de un supuesto programa de gobierno para avanzar hacia una desdolarización de la economía que nadie explica. Lo conocido, dijo, es que se está ampliando la dolarización. Lo de la desdolarización no queda claro de qué se trata. Monreal consideró que el gobierno cubano exagera los supuestos beneficios y relevancia de una presunta dolarización parcial que no tiene aparente conexión con una reforma estructural de la economía. La medida se sumó a una larga lista de decisiones económicas que poco después de adoptarse se desechan, lo que economistas independientes consideran se debe a desconocimiento o voluntarismo. La improvisación, muy peligrosa en la economía, tiene innumerables capítulos en el caso del dólar, cuyo uso en Cuba pasa de estar prohibido a ser alentado, y viceversa, como demuestra la decisión de lo que oficialmente se llama dolarización parcial. Suscríbete al canal para no perderte las próximas actualizaciones.